Muy buenas tardes con todos ustedes. Estamos una tarde más para compartir un tema muy interesante. Hemos venido trabajando durante todos estos días tratando de motivarles, invitando a profesionales con un conocimiento científico, un conocimiento humano bastante importante. Y la tarde de hoy no es la excepción. Contamos con el doctor Fernando Esteves Abad. Él es médico neurólogo, es docente de la Universidad de Cuenca, tiene su consulta privada en la Clínica Santa Inés. Doctor Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y sobre todo por podernos compartir este tema tan interesante, la bioética y la relación paciente-profesional. Un tema que realmente en esta época creo que va a ser de gran valía para todas las personas que nos están escuchando porque despejaremos muchas de las dudas que ustedes nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues esperemos conversar cosas interesantes y que a todos les sirva, ¿no? Esa es la idea. La bioética. Muchas de las veces siempre hemos hablado de la ética como que solitaria, como que una palabra cortita, pero ahora la unimos con bioética. Creo que eso es algo que debemos comenzar aclarando a nuestros pacientes, doctor. ¿Cuál es el concepto de bioética? Bueno, realmente es un concepto bastante complejo. Y una de las cosas que hay que empezar explicando es que la bioética no es igual que la ética. La ética, claro, es esta relación filosófica que hacemos los seres humanos, asociada a la capacidad que tenemos como seres inteligentes de entender y definir lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno o lo que es malo. La bioética toma un poquito los conceptos y los principios filosóficos de la ética en relación, por ejemplo, a los métodos de la reflexión filosófica, en cuanto a la relación de los conflictos para buscar soluciones, pero aparece como más bien una ética aplicada alrededor de los años 70, 80, en relación precisamente a la evidencia clara de que la tecnomedicina y la tecnociencia avanzaban a pasos agigantados, y en este paso de corre que tenía la ciencia y la investigación se iba como dejando un poquito de lado aquellos valores más bien propios humanos de lo que significan las ciencias de la salud. Entonces, en los años 70, 80 se desnudó un poquito dificultades con respecto a los procesos de investigación de enfermedades, a la investigación de fármacos, y aparecía entonces la necesidad de una nueva ética que se pusiera más a tono con el avance científico, que mantuviese en el personal sanitario la idea clarísima de que para quien trabajamos y con quien trabajamos son seres humanos, son seres inteligentes, son, como dice Kant finalmente, ¿no es cierto?, fines en sí mismo. Entonces, en esta condición, la bioética lo que establece es un marco de relación entre la ética pura, que es esta capacidad humana de reflexionar lo bueno y lo malo, y el avance científico. Entonces, este papel es importantísimo, porque finalmente, ¿qué es lo que estamos rompiendo? Y esto es algo que en general la gente, incluidos los profesionales, confunden. A veces piensan que la bioética es un campo de normas, un campo de reglamentación, un campo jurisprudencial, o un campo en el cual cada uno decide lo que está bien y está mal y lo impone al otro. Más bien la bioética es el marco de reflexión en el cual el respeto es propio al individuo y en particular al individuo más débil, al individuo que sufre. Entonces la moral no se impone, la moral se respeta. Y estas son cosas que han hecho y que han generado un prisma potente de cambio en la visión, digamos, incluso clásica de la medicina, en donde, claro, el médico era el que sabía e imponía recetas, cambios de vida, etcétera, pero ahora lo que decimos es la persona es quien es dueña de su vida, es quien sabe qué es lo conveniente o no conveniente para ella, es la que tiene su propia percepción de dignidad, y frente a esta persona que es capaz, que es autónoma, que es capaz de decidir, nosotros como profesionales tenemos la obligación de contarles lo que entendemos, de recomendarles lo que nos parece lo más apropiado y de apoyarles en sus decisiones. Este término entonces es potente, ¿no? Realmente es una ética aplicada que nos da respuestas desde el punto de vista científico a problemas humanos. Sí, y realmente desde el punto de vista que usted nos dice tan claramente, también, doctor, podemos considerar que la bioética sirve para hacer, por ejemplo, políticas interinstitucionales, es como la que se basa para que podamos tener esta mejor calidad en el tema de la salud, en el tema de la atención. Bueno, lo que pasa es que la bioética, a ver, nace primeramente como, digamos, esta reflexión necesaria de comunicación, de respeto entre, usemos las clásicas, ¿no? Paciente y médico. Yo prefiero decir, claro, personal sanitario y personas que necesitan el apoyo del personal sanitario. Pero claro, con sus reflexiones, lo que hace y lo que permite hacer es aportar al campo sobre todo de las políticas sanitarias.
Porque por lo menos en los últimos años, además, la bioética se ha relacionado potentemente con la reflexión necesaria de la necesidad, digamos, de entender qué es el bienestar de las personas y qué cosas están bien para la sociedad, por ejemplo. Y la bioética, por ejemplo, aporta potentemente en situaciones como la que vivimos, esta pandemia que nos ha afectado. Yo en los foros en los que he participado he contado siempre la misma sensación y no se ha perdido realmente, es que nos ha puesto y nos ha desnudado todos los problemas de la bioética en el campo sanitario. Entonces, la bioética aporta con la reflexión para el manejo adecuado de recursos públicos, la bioética aporta para la reflexión del manejo adecuado de las políticas de seguimiento, nos aporta para las políticas de decisiones en el campo sanitario, nos aporta para las políticas, por ejemplo, de respeto de los derechos de las personas, a quienes seguimos, a quienes no seguimos, qué datos contamos, los datos de enfermedad de quién contamos. Entonces, son cosas que impactan potentemente, sobre todo la percepción de dignidad. Le pongo solo un ejemplo. O sea, este hecho que se discuta hasta ahora, por ejemplo, en Europa del pasaporte sanitario, o esto de que a través de los celulares nos hagan instalar una aplicación para que si es que yo tengo la positividad contra este coronavirus, alguien que se cruza conmigo en la calle, le salga un mensaje, usted acaba de cruzarse con alguien que tiene coronavirus, es algo que se discute mucho. Porque hacer estas cosas, ¿no es cierto? Soltar estos datos sensibles pueden generar discriminación. Entonces, mire, la bioética finalmente tiene impactos de este tipo. Claro que impacta en la política. No tanto como esperaríamos, porque además en general a los políticos no les gusta reflexionar. A las personas que están en el uso del poder, quito la palabra políticos porque también muchos no políticos están en el uso del poder, tampoco les gusta reflexionar. Entonces, por lo menos aquí en el Ecuador lo que yo he visto con profunda pena es que en todos estos ya prácticamente 3 meses y tanto de emergencia sanitaria ha habido muy poquita palabra para las personas que manejan bioética. Hemos escuchado a los ministros de salud, a los políticos comunes, hemos escuchado a técnicos, hemos escuchado a expertos en matemáticas, a modeladores matemáticos, a gente que hace curvas, etcétera, etcétera. Pero no ha habido una palabra, un espacio en el que alguien con formación en bioética permita a toda la sociedad reflexionar en lo que deberíamos hacer con esta enfermedad. Entonces, tiene un impacto enorme realmente. Sí, y justamente para todas las personas que nos están escuchando, el doctor Esteves tiene una formación, un PhD en bioética, que lo terminó hace poco en la Universidad de Barcelona, doctor, si no estoy equivocada. Así Entonces, es. realmente estamos hablando con una persona que conoce muchísimo del tema y que es muy importante que lo sepamos. Antes de pasar a la situación actual, doctor, la bioética tiene una responsabilidad compartida, porque usted nos había hablado de que el paciente es dueño de su espacio, de su enfermedad y tiene que saber cómo hacerla y todo eso, pero aquí tiene que haber una relación compartida, porque sí es verdad que el paciente puede tener su autonomía frente a su patología, pero necesita el corresponsal, que en este caso es el médico. Entonces, ¿cómo se maneja dentro de la bioética esto? Porque también recuerde que en nuestro entorno todavía tenemos una confianza excesiva con el médico, con el profesional de la salud. O sea, el paciente se entrega directamente y con él su familia y su entorno frente a cualquier resultado o diagnóstico dado por el paciente, perdón, por el profesional y sobre todo el tratamiento que el profesional lo indica. Entonces, ¿cómo hablar de esta relación compartida, de esta responsabilidad compartida frente a esta situación? Lo que pasa es que el prisma que cambia la bioética al respetar a las personas como tales, ¿no? Como entes autónomos, como seres que tienen anhelos, como seres completos, le pone al médico en una doble obligación. La primera obligación, que es decir la verdad, que es contar las cosas como tienen que ser, cumpliendo el marco de la deontología, es decir, de los deberes de la profesión médica o de la profesión sanitaria. Pero nos da una condición bien especial en la cual el paciente ya no es el receptor pasivo de información, y eso es algo que ha cambiado profundamente. Entonces, el paciente es finalmente el actor primordial de la enfermedad o de la recuperación de la salud. En ese sentido, entonces, cuando, por ejemplo, la bioética nos dice a los médicos que es nuestro deber moral contar a las personas eh, las cosas tal y como son, además, pidiéndoles permiso para hacer cosas sobre ellos, porque, por ejemplo, pedir exámenes, ordenar medicamentos, cambiar estilos de vida, implica al paciente recomendarle cosas, pero bajo el permiso de las personas. Anteriormente, acuérdese usted, Anita, era típico, o sea, el médico decía, usted tiene que hacer esto, bla, 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 y nos cambiaba la vida totalmente. Y el paciente tenía que salir sumiso diciendo, sí, tengo que hacerle caso a mi médico. Pues la bioética rescata el poder de las personas, de decir, oiga, yo puedo hacer caso o puedo no hacer caso.
Por ejemplo, si me proponen que me haga un examen muy doloroso, que para mí es indigno y no soporto, yo tengo el derecho de decir, doctor, no quisiera ese examen. Pero ¿cuál es la obligación del médico entonces? Es una obligación doble, en la cual, si es que el paciente no acepta lo que yo le recomiendo, tampoco yo estoy en licencia de decir, bueno, entonces no le veo nunca más, que son cosas que ocurrían generalmente en la relación entre médicos y pacientes. Más bien al médico le ponen la obligación de no abandonar al paciente, y este es un rescate de lo humano de la medicina. Pero también le pone al paciente una cosa importantísima, que es la corresponsabilidad. Entonces, cuando hablamos de eso, por ejemplo, un paciente que entienda la enfermedad, que se le expliquen las cosas, que se le digan los pronósticos probables, los cambios de vida necesarios, los fármacos o tratamientos, y que no quiera hacérselos, porque dice eso no me gusta, no me agrada, me parece indigno, se hace responsable también del resultado. Entonces, el paciente ya no es el actor pasivo sobre el cual se actúa sin que él sepa, sino más bien se actúa sobre él bajo su consentimiento. Y esta es una cosa importantísima. Por ejemplo, yo le cuento cuando hablo con mis alumnos, ¿no? La percepción eterna siempre es, además del miedo ahora a las demandas, es que no sé qué, el consentimiento informado, por ejemplo, una herramienta que se usa para protegernos de las demandas. Y es al revés. El consentimiento informado más bien es un momento de la relación médico-paciente, no es un documento, en el cual yo tengo la obligación de contarle al paciente todo lo que entiendo que pasa con él, obviamente en transparencia, en honradez, en honorabilidad, y decirle, ¿no es cierto?, las cosas que en la técnica, en lo que yo sé que es la medicina, debería él hacer, tomar, etcétera, para estar mejor. Pero si el paciente no lo acepta, también debo decirle, perfecto, está bien, usted está en su derecho de no aceptarlo, pero lo que le puede pasar es de esto, esto y esto, y usted tiene que hacerse corresponsable. Eso es un consentimiento informado, Ana. Y el consentimiento informado parte incluso en la misma conversación del médico. No necesariamente, por ejemplo, en cirugías, en operación del cerebro, en operación del abdomen, en la misma conversación del médico y del paciente. Entonces, ¿en qué cambia esto? Y eso les explico a los alumnos, y esto es lo que la gente debería entender. Claro, en que finalmente lo que hace la bioética, lo que espera es que haya finalmente mayor confianza entre el médico y el paciente. De tal manera que yo entiendo que esta persona que está frente a mí, que es el médico que me atiende o el personal sanitario con quien yo estoy, para beneficiarme a mí, está haciendo lo mejor por mí. Entonces yo firmo consentimientos o doy consentimientos con absoluta autonomía, entendiendo lo que me pasa, y lo menos que voy a hacer es demandarle al otro. Entonces, esto es lo que se ha tergiversado actualmente, ¿no? Y esto es lo importante, darle poder al paciente de tal manera que entienda que él es corresponsable de los resultados. Sí, y eso es fundamental porque yo creo que esto es lo que genera mucha seguridad en el paciente. Nosotros hemos visto que muchas de las veces el paciente sale y sale con una actitud de no esa firmeza, de no esa seguridad, de no esa escucha activa que se debe tener y que justamente es lo que usted nos acaba de decir, porque muchas de las veces no se les informa. El paciente sale y a veces sale más confundido de lo que entró porque no sabe qué rumbo va a tener con su patología o cómo es su tratamiento, y eso genera esa incertidumbre dentro del paciente. Y como usted dice, el tema de firmar un documento que muchas de las veces en las investigaciones nos hacen que si no hay un consentimiento informado, si no hay una firma, la investigación no tiene el sustento. Realmente en esta época va a cambiar, porque muchas de las intervenciones que vamos a hacer quizás no vamos a poder lograr esa firma o no vamos a poder lograr ese documento en físico, sino tendremos que hacerlo verbalizado y pues de alguna manera garantizar que esa persona escuchó lo que le queríamos decir y cuál es el objetivo de una u otra propuesta, ya hablando de las investigaciones, que es donde que un poco más se maneja o se ha exigido este tipo de cosas, ¿verdad? Pero nosotros hemos tenido mucho el tema de la situación de la violentación de derechos dentro de los pacientes. Y ahora, hablando un poco de la diabetes, que es nuestra experticia, estamos viendo que nuestros pacientes no están siendo atendidos, doctor, que muchas de las veces los sistemas de salud están enfocados en el COVID. Es un poco normal por las circunstancias, por todo lo que se está viviendo, pero nos estamos olvidando de la atención a las otras patologías. Y esto está afectando contra los derechos de nuestros pacientes. Tenemos adultos mayores que viven solos, que no tienen tratamiento farmacológico desde hace varios meses, o que no tienen tienen terror de salir a la puerta de su casa y no tienen una persona que les pueda ver estas cosas. Entonces, hemos estado trabajando frente a esas circunstancias. Muchos de nuestros pacientes nos llaman a pedir que les apoyemos, que veamos estas cosas, pero yo creo que ahí podemos entrar a hablar de una violentación de derechos de este grupo de personas que
¿Qué les podríamos decir o qué podríamos o cómo la bioética nos podría apoyar en este tema? Bueno, lo que pasa es que la bioética lo que hace es que, como le decía hace un momento, la gente reflexione. Y yo creo que esta es una de las razones por las cuales los políticos de turno, la gente que está en el ejercicio del poder en este momento, no quiere escuchar a la gente de la bioética. Porque no es agradable que me digan a mí que no estoy haciendo bien mi trabajo. Y lastimosamente en el Ecuador sí debemos decir que mucha gente no ha hecho bien su trabajo. Una de las cosas más dramáticas que vemos, y le digo además como especialista, es mucha gente requiriendo atención sanitaria, pero hospitales en donde el sistema sanitario se ha atrincherado, digamos así, casi como en una guerra, como la denominaban además al comienzo, a esperar que nos llegue el virus a atacar. Cuando en el fondo, como usted bien dice, Ana, o sea, la gente no ha dejado de enfermarse de otras cosas. Y muchas de las personas que estaban amparadas en un sistema sanitario defectuoso, digamos, insuficiente, etcétera, pero al menos recibían alguna atención, se han visto abandonadas. Y esto es un golpe durísimo a los derechos de las personas. Entonces, ¿qué es lo que hace la bioética aquí? ¿No? Como yo decía al comienzo, es un marco de reflexión que nos permite encontrar la mejor salida a los problemas y los conflictos que se plantean por la tecnociencia y la salud. Pero lo que tiene que hacer aquí más bien es despertarse una voz de la gente que ejerza los derechos. Y esto es algo además que nos falta aprender como sociedad. Pues si nosotros agarramos la Constitución, que es el marco fundamental de protección de derechos que tenemos los ecuatorianos, veremos que hay muchos derechos a los cuales nosotros podemos acceder. Pero el acceso a los derechos, Ana, no se hace, o más bien dicho, no hay que esperar que los políticos nos lo regalen. Lo que nos pasa en el Ecuador y lo que no hemos hecho como sociedad es que hemos sido incapaces de ejercer los actos que permiten que los derechos se vuelvan efectivos. Entonces, miremos lo que ha pasado, por ejemplo, en el Ecuador. Vea, el otro día estaba leyendo con pena que hasta ahora, por ejemplo, hay cadáveres de gente que no se ubica, de estas personas que fallecieron en Guayaquil por montones. Hasta ahora hay restos humanos, ¿no es cierto?, entregados a una familia cuando corresponden a otra familia, por ejemplo. Hemos golpeado potentemente la dignidad. Y eso es una cosa que apena mucho. Y lo otro, ¿no? Tener personas que están en casa, que están enfermas, con un sistema sanitario que no abastece a responder nada, es una cosa penosa. Ahora, ¿por qué pasa también esto, Ana? Esto ya venía con problemas. Por ejemplo, yo digo, sí hay que reflexionar, ¿no? Yo cada vez que escucho ahora en la prensa escrita, en la prensa radial, por ejemplo, no, es que el sistema está por colapsar. Ana, pero seamos sinceros, el Ecuador tenía un sistema sanitario colapsado, lo teníamos colapsado. Y ahora lo que nos pasa es que, claro, nos enfrentamos a una enfermedad que hace una multiplicación explosiva de casos solo por ella, pero en esta multiplicación explosiva de casos por esta enfermedad hemos abandonado a otros. La semana pasada nomás me pasó a mí que vi una persona joven, que sufrió un infarto cerebral, que fue a un centro hospitalario, que le vieron que estaba un poco mejor y le mandaron a su casa y él completó en su casa el infarto. Eso no es digno. Eso no Entonces, es. esta discusión yo creo que es importante empezar a plantearla, ojalá como una reflexión social. Yo creo que la única forma de cambiar un país es que la sociedad se ponga de acuerdo. Debemos dejar de pensar que haya uno u otro líder que nos dé haciendo las cosas y que es la sociedad en su conjunto la que trabajando además en conjunto sea capaz de salir adelante. Sí, y es justamente, doctor, lo que muchas de las veces nos hace falta, esa energía, esa unión, como usted dice, para poder sacar adelante estos temas. Cuando a mí me decían en noviembre del año anterior en el Congreso de Diabetes que la diabetes iba a ser la pandemia del milenio, yo no la podía entender. O sea, realmente para mí era sorprendente esa apreciación que la hacían, en este caso, los expositores, uno de los expositores en este Congreso. Pero ahora lo estoy entendiendo. Quizás hablando con el lenguaje que estamos viviendo ahora, el nuevo rebrote de diabetes que vamos a tener y que mata a muchas más personas en el Ecuador. La diabetes mata a promedio de 4.000 personas anuales en el Ecuador. Y no nos hemos puesto a pensar en esos detalles. O sea, nadie creo que sabe esta estadística, nadie creo que sabe esta situación. ¿Cómo van a salir nuestros pacientes ahora? Como usted dice, ahí estamos violentando terriblemente sus derechos y no hay una sociedad unida que podamos luchar a favor de este grupo. ¿Y por qué no solo salirnos de la diabetes y quizás hablar de las crónicas? Y irnos quizás un poco más allá. Tenemos una sociedad con un altísimo índice de pacientes con enfermedades crónicas. Pero bueno, ahora tenemos una nueva opción, que es otra de las que habíamos conversado momentitos antes de iniciar el programa, y es la telemedicina. ¿Usted qué opina de la telemedicina y cómo la podríamos
adaptar a la bioética. Realmente a mí como psicóloga que soy me preocupa muchísimo el tenerme que relacionar con mis pacientes por medio de una cámara, perdiéndome mucho de sus actitudes, de su comportamiento, de sus Ujú. movimientos, de sus gestos, de su lenguaje corporal frente a una u otra circunstancia. ¿Cómo vamos a trabajar esto? De pronto, ¿cuál es su expectativa? ¿Cuál es su experiencia? O si quizás en algún momento ya se conoció sobre este tema. Bueno, la telemedicina, digamos, es una nueva forma de hacer medicina que lleva más o menos unos 15 años de llevarse adelante a nivel mundial. Pero claro, ¿cuáles son sus objetivos? Y eso es lo que hay que entender, ¿no? Igual como cualquier cosa tecnológica. Todas las cosas que inventamos en tecnología tienen alcances y tienen limitaciones. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los alcances y las ventajas de telemedicina? Vamos, primero, por ejemplo, que nos permite llegar a lugares lejanos. Le pongo un ejemplo, donde no hay neurólogo, por ejemplo, en el Oriente no hay neurólogos, podríamos y deberíamos tener un sistema de telemedicina a través del cual neurólogos del sistema sanitario que están en X ciudad del Ecuador atiendan y apoyen a colegas médicos que están en ciudades lejanas donde no hay apoyo neurológico. Ocasionalmente, ¿no es cierto?, consultas directas de neurólogos con pacientes por X cosas, pero en general serán bastante limitadas. Porque, por ejemplo, yo no puedo diagnosticar a través de telemedicina una parálisis, es muy difícil. Necesito tomar el tono, tocar al paciente, obtenerle los reflejos. Esas son cosas que se hacen en el tú a tú. Entonces, los alcances implican este tipo de cosas. Tratar de llevar la medicina y el apoyo de especialidades a lugares donde no está. Pero la telemedicina no puede reemplazar al contacto humano de la consulta médica, porque en el fondo además la consulta médica en sí misma cumple un papel fundamental que, si usted incluso revisa, hay varios artículos publicados, en algunos casos tiene hasta el alcance terapéutico, porque no hay ninguna cosa que sea más terapéutica que el contacto humano cercano. Y, por ejemplo, en las enfermedades crónicas, en las enfermedades asociadas al adulto mayor, por ejemplo, una de las cosas más terapéuticas que puede haber es una buena relación con el médico en donde se termina la consulta con un abrazo, por ejemplo. Entonces, estas cosas, Ana, no se pueden soslayar y no se pueden dejar de lado. La telemedicina es un apoyo, pero no es la panacea. No se puede hacer todo por telemedicina. Es igual que la medicina robótica. De repente es increíble cuando uno escucha a gente aquí en el Ecuador, no, es que me voy a Estados Unidos, a tal ciudad, porque ahí me opera el Da Vinci. Es un robot que hace cosas quirúrgicas. Ajá. Pero bueno, alguien programa el Da Vinci, un ser humano. Alguien controla el Da Vinci, es un ¿Quién ser le humano. maneja el Da Vinci? Claro. Entonces, estos espejismos que a veces nos hacemos con la tecnología, las personas son los que distorsionan las cosas. Entonces, ¿qué limitaciones tiene potentes la telemedicina? Por ejemplo, como este rato estamos nosotros a través de una cámara conversando, pero no es lo mismo a que si estuviéramos en la misma sala a 2 metros viéndonos las caras. Porque además las neuronas de espejo del cerebro humano nos permiten generar empatía con el contacto humano. Y la empatía, se ha intentado probar a través de estos medios, no es la misma a través de una interfaz computacional como la que estamos usando nosotros. Lo otro, los mismos tonos, la inflexión de voz, las mensajerías no verbales que tiene la relación de los seres humanos se pierden en esto. Entonces, yo creo que es importante entender que la técnica está y la tecnología está, pero ahí está la bioética, se da cuenta para hacernos reflexionar. ¿Para qué nos puede servir? ¿En qué puede ser útil? ¿En qué puede ser peligrosa? ¿Para qué no nos puede servir también? Entonces, yo creo que el futuro, claro que será asociarnos con una potente red de telemedicina, pero sobre todo una potente red de telemedicina que nos permita aportar, como le decía, a los lugares lejanos donde no hay apoyo, donde no hay atención. Pero no podemos decir que aquí en Cuenca, por ejemplo, hagamos telemedicina neurológica. Más bien los neurólogos deberíamos estar a disposición de que la gente nos consulte, de que los podamos ver. Porque esta relación no se puede perder. No se puede deshumanizar el acto médico de la consulta o el acto médico de la atención sanitaria cercana humana a través de una interfaz y decir esto está hecho. Porque queda una serie de insatisfacciones, tanto en el que entrega cuanto en el que recibe. Y en esta relación de médico y paciente siempre es bidireccional. Algún rato el médico entrega, pero algún rato el médico también recibe. Y el paciente igual. Hay algún momento en el que el paciente entrega, pero hay muchos momentos en los que el paciente recibe. El contacto humano es importantísimo. Es fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Realmente en las ciencias de la salud mental, el contacto humano es fundamental. Muchas de las veces apoyamos a un paciente o le sacamos de un estado de crisis con un gesto de afecto que quizás no lo tiene en su entorno y que lo recibe a veces de su profesional o inclusive una palabra
certera en el momento adecuado, ayuda mucho a ese paciente a salir adelante y eso lo podemos hacer de manera física más que a través de una cámara. Doctor, pero justamente aquí también hay otra violentación que podríamos tener frente al paciente, porque por medio de estos medios tecnológicos, quizás la información está como que más fácil, puede ser violentada, puede ser se me fue este momento la palabra, pero puede ser tecnológicamente, podemos irrumpir en esa historia clínica, podemos violentar su privacidad frente a un diagnóstico, porque quizás tenemos más alcance o es más fácil por medio de la tecnología, el Zoom se queda grabado, usted puede hacer fotos, no sé. Realmente yo creo que están mucho más expuestos los pacientes frente a la telemedicina en la parte de su intimidad frente a su patología. Por supuesto que sí. O sea, realmente, mire, no hay forma en la que nosotros podemos asegurar que estos medios de relación digital y, por ejemplo, la misma historia clínica digital, etcétera, etcétera, tengan la confiabilidad de la seguridad de la protección de los datos. Esta es una gran discusión también en el marco de la bioética, porque en el fondo esta cosa de manejar imágenes de personas, de grabar a personas, de grabar historias. Imagínese una consulta médica entre usted y yo este rato, por ejemplo, donde usted me cuente datos sensibles. Y esto alguien pueda grabarlo, o alguien pueda entrometerse en la conversación y tomar datos. Ponen en riesgo a las personas, potentemente. El mismo uso de la imagen es algo que se discute potentemente en bioética. Esto requeriría, por ejemplo, que tengamos un consentimiento informado y además una red de protección de datos lo suficientemente segura que dificulte al máximo que estos datos sean violentados. Pero a nivel mundial se ha demostrado que esto no es posible. Acuérdese usted, hace no poquito, se acuerda de este virus pero, informático que afectó a los sistemas sanitarios de Europa, que estas personas lo que hicieron fue bloquear las historias clínicas de Italia, España, Bélgica, Alemania, Inglaterra, y lo que pedían era un rescate económico para liberar los datos. ¿Qué demostró eso? Claramente que todo el sistema sanitario de Europa, que tiene historia clínica, que es en este rato digital, está en riesgo. Cualquiera puede meterse a agarrar los datos. Entonces, estas cosas, Ana, son cosas que debemos reflexionar. Por eso digo, a veces los seres humanos nos dejamos llevar por el espejismo de la tecnología y no nos ponemos a reflexionar los riesgos a los que nos exponemos. Esto, por ejemplo, de contar datos a través de una cámara es un riesgo. Zoom sabemos que no es una plataforma segura. ¿Cómo sabemos que si no haciendo una consulta aquí, alguien pudiera tomar, como le decía, una expresión nuestra y sacarla? Y eso es haber violentado potentemente la privacidad y el mundo íntimo de las personas. Entonces, estos son otros riesgos de la digitalización, potentes y que no se han podido soslayar. Nadie nos puede asegurar que estemos 100% protegidos. Doctor, ¿y de quién son los datos que se obtienen mediante telemedicina? ¿Son del profesional? ¿Son del paciente? ¿De quién son los datos? Porque esa es Esa otra de pregunta es potente, claro, porque en el fondo los datos son de la persona. Porque todas las historias clínicas que los médicos tenemos, que los hospitales tienen, etcétera, son de los pacientes, son de las personas, no son del hospital, no son del médico. Más bien el hospital y el médico que recogen estos datos y los tienen en ficheros, se vuelven, digamos, albaceas y protectores de los datos. A mí me pasa con frecuencia que suelen venir familiares a pedir, deme por favor, doctor, un certificado de la enfermedad de mi mamá. Pues no se lo puedo dar. No, pero es que es mi mamá. Pero por supuesto, pero es su mamá. Estos datos le entregaré a su mamá si su mamá me los pide. O también pasa, doctor, necesito mi ficha, mi historia clínica para irme a otro lugar. Perfecto. Usted es dueña de sus datos, usted es dueña de su historia clínica, yo le entrego la historia clínica, usted me firma un documento en donde acabo yo de entregarle a usted ahora va a ser albacea de sus datos. Pero es de la persona. Le cuento lo que nos pasó al comienzo de esta crisis sanitaria. Hubo aquí una red, ¿se acuerda? De teléfono, de llamada, no sé cuánto, el 171, apoyen en esto. del Ministerio Yo de me Salud. opuse. Inicialmente habíamos un grupo de médicos que estábamos voluntarios para aportar en telemedicina en lo que sabemos, en lo que hacemos. Yo por lo menos particularmente en neurología. Pero alguien nos pedía que hagamos telemedicina para esta enfermedad. Entonces decía, oiga, pero es que eso no es ético. ¿Cómo puedo yo hacer telemedicina con una enfermedad que no conozco, que no la manejo? A una persona que está a 500 kilómetros de distancia. Y lo otro, decían además que iban a hacer conferencias. Y yo les preguntaba a las personas que eran supuestamente los administradores, bueno, ¿y quién nos asegura que los datos nuestros están al cuidado? ¿Quién le asegura a usted que mi imagen como médico y la imagen del paciente están cuidadas?
¿Quién le asegura que la conversación que tengamos están cuidadas? Decían, no, no, es que vamos a firmar un acuerdo. Digo, vamos, solo firmar un papel no da seguridad. Una vez que esto está digitalizado, cualquiera puede acceder. Y esta fue una de las razones por las cuales digo, yo personalmente me negué y dije, no puede ser, esto es inmoral, porque pone en riesgo a las personas, tanto a los médicos cuanto a los pacientes. Entre estas cosas, se da cuenta, no nos ponemos a pensar. Son cosas que de repente las hacemos como todo el mundo las hace, pues no pasa nada. Y justo lo que usted acaba de decir, doctor, en este tema de que el profesional tampoco está seguro dentro de este espacio, porque hemos hablado del paciente y le hemos dado toda la importancia que requiere el paciente dentro de la bioética, pero yo creo que los derechos de los profesionales también están siendo violentados en estos momentos. Como usted dice, una atención excesiva, una sobrecarga de trabajo, el no contar con el material adecuado para este tema. También están siendo violentados sus derechos los profesionales de salud. ¿Usted qué opina de esta situación que estamos viviendo dentro de los hospitales o de las clínicas frente al trabajo que realizan los profesionales de salud? Esto ha sido un drama, y le digo, va a seguir siendo un drama. Ha sido un drama mundial además, ¿no? Porque vemos que ni los países del primer mundo han tenido suficiente dinero, ni siquiera los recursos para conseguir el equipo suficiente de protección sanitaria. Pero en el Ecuador yo creo que ha sido tristemente mucho más dramático por varias cosas. Primero, claro, porque obviamente siempre habrá carencias. Mientras más necesidades haya, más carencias habrá. Pero todo el tiempo estamos escuchando de personal sanitario que denuncia que no está recibiendo el equipo de protección personal. Ayer nada más escuchaba a los tiempos de noticias, mire que he dejado de escucharlas para no escuchar solamente malas noticias, pero ayer nuevamente a los tiempos escuchaba, oh sorpresa, de personal de X hospital, del Ministerio de Salud, que decía, no nos entregan el equipo de protección, nos obligan a venir con el equipo de protección. He escuchado, por ejemplo, a médicos de la atención sanitaria de primer nivel que les prohíben usar mascarilla N95, por ejemplo, a pesar de que sean ellos mismos los que compren la mascarilla. Vamos, pero si no protejo al médico, si no protejo al personal sanitario, ¿quién va a estar en primera línea, Ana? Si esta es una gran discusión y es un debate moral que no tiene sentido, porque la misma Asociación Médica Mundial, las normas de atención sanitaria en situación de pandemia obligan a los estados a proteger al personal sanitario. Es como que digan, ah, vamos a la guerra. Yo le voy a mandar a usted como soldado de primera fila, pero le mando con una pistola de palo. Y si muere, qué pena. Es lo mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, hemos sido testigos de un golpe, además, que se ha intentado dar a la moral de los médicos. Acuérdese usted, el vicepresidente, el mismo ministro de Salud, dijeron algún día, creo que era dentro de la primera o segunda semana, cuando mucha gente del personal sanitario quería renunciar, porque estaban en pánico. Como no tenían nada que protegerse, decían, queremos renunciar. Y decían, no, es que ustedes son médicos. ¿Quién les mandó a ser médicos? Quédense ahí, es su obligación. Ana, esa no es obligación moral del médico. La obligación moral del médico es estar allí, claro que sí, pero la obligación moral del administrador y del político es darle al médico la protección que requiera para que siga ayudando. ¿Qué pasa si es que todos los médicos se enferman? ¿Qué pasa si hay una gran cantidad de muertos entre el personal de enfermería? ¿Quién nos cuida? Y esto es lo que la sociedad no ha reflexionado. Y hemos sido capaces de escuchar semejantes discursos violentadores de las personas. Entonces, usted lo pone muy bien. Y es importante entenderse, dar cuenta de esto también. A veces parece ser que solo un ser humano tiene derechos y el otro no tiene ninguno. Y la bioética nos hace reflexionar de esto. Miren, los médicos son personas, los pacientes son personas. Son iguales. Solo estamos en La diferencia que diferentes tienen es fases. que el uno escuchó medicina y el otro no escuchó medicina. Esa es la diferencia. Entonces, claro, por eso sí nos pone a los médicos, digamos, más obligaciones, obvio, porque el que tiene el poder, y en este caso el conocimiento da poder, tiene más responsabilidad. Pero los dos tenemos igualdad de derechos como seres humanos, como personas. Entonces, al respeto, a la dignidad, a la intimidad, a la autonomía. O sea, son cosas que no se pueden romper de ninguna forma. Y realmente eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y justamente era este enfoque que yo le quería poner del profesional de la salud, porque a muchas de las veces le hemos satanizado, le hemos visto solo como un enemigo, como una persona que tiene que estar ahí por obligación para podernos atender, y no es así. Yo creo que, como usted dice, somos seres humanos que estamos en diferentes espacios nada más, que tenemos vida, familia, entorno, y que todos merecemos un regreso a nuestros hogares o a nuestras casas saludablemente, ¿no?
Y claro, a ellos ahora les ha tocado esta dura labor, como quizás en la misma ejemplo que usted ponía, algún rato les tocó a nuestros soldados ir a una guerra y saber si regresaban o no. Quizás ahora nuestros médicos, nuestros profesionales con bata blanca están luchando esta guerra frente a este virus desconocido en muchos aspectos todavía que nos está generando todos estos conflictos. Pero doctor, hablemos de los nuevos retos que tenemos para salir de esto. O sea, ¿qué nos proponemos? ¿Qué cree usted que valdrá que se proyecte en el futuro? ¿Cuáles son los retos en donde que la bioética nos da esa energía, esa responsabilidad a los seres humanos y a todas las personas que nos están escuchando? Porque somos corresponsables. No esperemos solo recibir, tenemos que también saber dar. Y para poder lograr estos retos, creo que debemos tener esa igualdad de condiciones y debemos tener sobre todo esas ganas de poder salir adelante. Yo creo que es fundamental las discusiones que ha hecho la bioética en el sentido de que nosotros tenemos la obligación de empoderarnos como seres humanos. Y eso es algo que probablemente no lo hemos hecho con suficiente, digamos, potencia. Como usted bien lo plantea, en países como el Ecuador, lastimosamente, nos hemos ido acostumbrando a pensar que somos sujetos de derechos, pero no somos sujetos de deberes. Y esto es algo que la sociedad tiene que aprender. Entonces vamos del marco macro al marco mínimo. Si es que nosotros como ecuatorianos, Ana, pensamos que la salud es un derecho y que la salud es un derecho fundamental, tan fundamental que hemos decidido ponerlo en la Constitución, ¿cuál es nuestra obligación moral frente a haber hecho eso como sociedad? Todos aportar para aquello. Y el aporte de todos para aquello implica varias cosas, ¿no? Primero, implica una visión solidaria de los hechos. Vamos, yo creo que usted habrá escuchado, yo he escuchado a muchas personas, por ejemplo, decir, yo he pagado muchos años al seguro y no me ha dado ni una aspirina, así que al menos voy ahora a que me hagan una resonancia. Eso no es un acto moral de solidaridad. O decir, no, es que yo tengo que pagar menos al seguro social porque no sé qué. Vamos, si es que alguien se beneficia con lo que yo doy, algún rato yo me beneficiaré con lo que otro da. Ese es un principio de un sistema solidario de salud. No puede ser posible de otra forma. Lo siguiente que debe ocurrir es que en situaciones como esta, la solidaridad también debe implicar la responsabilidad. Vamos, si es que la contaminación o la posibilidad de contaminación implica el uso de material de protección personal mínimo, el lavarse las manos de alguna forma, el evitar el contacto físico cercano, el evitar las aglomeraciones, ¿lo podemos o no lo podemos hacer como sociedad? Claro que lo podemos hacer, Ana. Lastimosamente, lo que yo digo y he visto, y hemos visto estas 12 semanas, es que en el Ecuador nadie se ha preparado para esto. Seguimos escuchando que la gente quiere tener montones de ventiladores, aumentar el número de camas UCI, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ser realistas. Si es que necesitáramos, vamos, si fuéramos a hacer eso, necesitaríamos alrededor de 20.000 a 30.000 UCIs en el Ecuador y no alcanzamos a 1.000. ¿Cuándo lo vamos a poder hacer? La única forma de empezar a retomar una vida como sociedad es que nos hagamos cargo de nuestras responsabilidades. Entonces, respeto las normas de movilización, evito las aglomeraciones, hago las cosas con el tiempo suficiente, evito el contacto físico con los demás. Finalmente, uso mascarilla para no contaminar a otro también. Entonces, estas cosas son las que deben cambiar en nosotros como sociedad. El rato que eso cambie como sociedad, Ana, habremos dado un paso adelante. Y además, yo digo, habremos dado el paso potente en el cual enseñamos lastimosamente a nuestros políticos que viven en otro planeta que la única forma de transparentar las cosas es ser honrados y sobre todo de ser responsables. Y esto es parte de todos. Yo no puedo exigir al del frente ser responsable si yo no lo soy. Igual nos pasa con la corrupción. Nos hemos acostumbrado a mirar en el ojo del otro la paja y no ver la viga en el propio. Ah, este señor ingresa allá y se roba millones de dólares. Pero yo no he cometido ningún error si es que doy una coima al policía. Yo no he cometido ningún error si es que he hablado con un amigo para que me atienda pronto en un no sé qué sitio. Yo no he cometido ningún error si no hablé con la hermana o no sé quién para que a mi hijo le den un trabajo. Estas son prácticas sociales que implican que no somos solidarios y que no somos responsables. Y la bioética se mete en esta práctica social. Claro que hay un montón de discusiones aquí que son más bien de moral social o de comportamiento social, pero todas tienen impacto en la salud, porque sobre todo todas estas cosas mal hechas como sociedad generan desigualdad. Y la desigualdad es probablemente la bomba de tiempo más grande en la cual estamos sentados los países latinoamericanos y que tienen un impacto directo en el estado de bienestar y de salud de toda la gente. Y usted acabó de nombrar dentro de su intervención, el comportamiento social. Creo que ahora es cuando lo debemos poner en práctica de una manera
adecuada, como usted la dice. Pero lamentablemente toda la información que recibimos a diario, yo he estado como usted en los últimos meses que veo noticias, creo que una vez a la semana, porque realmente hay tanta información negativa que a uno no le permite avanzar, sino que a veces le detiene y le siente en un espacio sin saber para dónde ir. Pero justamente yo creo que es ahora cuando debemos poner en práctica nuestro comportamiento social. Nos han pedido tres cosas: el distanciamiento, el tema del lavado de manos y el uso de mascarillas. Parecen tres cosas sencillas de cumplir, hablándolas así, ¿no? O nombrándolas o mencionándolas. Pero ¿qué pasa, doctor, en nuestra población que por varias circunstancias, primero su situación de educación, luego su situación social, que también debemos comprenderla, y no se diga su situación laboral? Muchas de las veces, y hoy conversaba y decíamos que muchas de las veces la gente oculta un diagnóstico de COVID, que es lo que vemos ahora, por evitar perder su trabajo, por evitar perder su ingreso diario. Entonces, el comportamiento social está siendo el justo, está siendo el adecuado. Yo creo que no estamos cumpliendo con esa parte y por eso no estamos logrando que la comunidad en sí se adhiera a esta propuesta. ¿Usted cree que eso está pasando? Yo creo que pasa, ¿no? Pero usted también pone un matiz que es importante con el cual uno debería terminar un poquito esta reflexión. Que, a ver, parecen medidas muy simples. Le pongo un ejemplo. Parece una medida muy simple lavarnos las manos. Pero vayamos a la mayoría de los pueblos y ciudades del Ecuador. ¿Hay o no agua potable en cantidad suficiente? Cuenca es un poquito en eso un lunar. Sí, Yo somos me pongo a pensar solo en privilegiados. Guayaquil. Veamos cómo son las condiciones de vivienda de la mayoría de personas en Guayaquil o de la gente de las zonas urbano-marginales de la mayoría de nuestras ciudades. El hacinamiento es lo que predomina. Muchas personas en un espacio físico muy reducido. Entonces, esta es una reflexión potente como sociedad también. Lo que le decía hace un rato, ¿no? Esta cosa de la discusión de la desigualdad. Esto es lo que deberíamos empezar a entender nosotros. Y la única forma de romper la desigualdad es la solidaridad. No hay otra opción. Entonces, acuérdese usted cuando X periodista decía a la gente de Guayaquil, si quieren morirse, muéranse allá. Eso me parecía terrible porque es una cosa de discriminación, pero que viola el derecho humano mínimo. No puede ser. Entonces, igual veíamos cuando algún momento el gobierno nacional, creo que fue la ministra Romo, mostró, no sé si se acuerda, unas imágenes de seguimiento de pacientes en Quito, Guayaquil, que eran COVID positivos, que les habían seguido por donde se movían y dicen, es que se mueven por estos barrios. Eso es inmoral, no se puede hacer, porque genera discriminación. Como usted bien lo dice, a ver, si es que yo digo que tuve COVID, ¿qué va a pasar? ¿Van a despedirme o no del trabajo? ¿Me van a permitir volver o no? ¿Cómo voy a ser tratado? Entonces, estas discusiones, se da cuenta, requieren que nosotros como sociedad hagamos un switch. Entonces, la solidaridad que implica, por ejemplo, que yo, a ver si estoy en mi casa, use menos recursos, de tal forma que no deje a otros privados de esos recursos. El agua potable es un recurso agotable también. Y acción política potente, porque vamos, yo no puedo pedir lavar las manos a la gente que no tiene agua. Entonces, esta situación, Ana, por eso es tan complicada en el Ecuador, ¿no? Y uno no la puede poner en blanco y negro, hay que ponerla en una gran gama de grises para ir entendiendo las probabilidades y las posibilidades. Y usted también lo puso sobre la mesa. ¿Cuánta gente en este país vive del trabajo del día a día? Por eso mismo, ¿cuánta gente observó, digamos, a rajatabla esta cosa del confinamiento en casa? Acuérdese usted que eran pocos días la gente alcanzó a hacer eso. Y enseguida empezaron a violentarse estas reglas. Pero era lógico también, si hay mucha gente que necesita el trabajo diario para sobrevivir. Si no es un país que tenga como Europa, como España, por ejemplo, que aprobó una renta mínima por familia. No tenemos nosotros para hacer una cosa así. Pero sí nos falta visión solidaria. Deberíamos ser capaces de sustentarnos unos a otros. Porque lo que no hemos entendido además es que salimos adelante juntos. Aquí no salimos adelante uno y otro. Entonces, estas discusiones son las que la bioética potentemente permite entender. Por eso, en algún momento, me acuerdo, me entrevistaron en alguna radio, antes de que empiece esta cosa de los semáforos y estaban discutiendo si empezábamos o no a salir a la calle, y algún periodista me decía, oiga, doctor, ¿qué opina usted? ¿La gente debe salir a la calle o no? Yo le decía al periodista, es que sabe que la bioética este rato dice que la discusión de la enfermedad no es puramente técnica, sino es profundamente ética. Porque claro, una cosa técnica es decir, ¿cuántos ventiladores tengo? ¿Cuántas camas UCI tengo? ¿Cuántos médicos tengo acá? ¿Cuánto tengo en mascarillas? ¿Cuántas vacunas tendré? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es muy técnico.
cómo se mueve la gente en buses, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está lo ético, la dignidad? Si es que a mí me dicen, y eso es lo que ha dolido mucho en este país, oiga, muérase por el COVID o muérase de hambre en su casa, la gente pobre dice, oiga, para mí es más digno morirme por esta enfermedad, porque es indigno morirme de hambre. Sí. Y ese es el comentario que usted escucha en muchos de los espacios. Y como usted decía, nosotros criticamos mucho de pronto al inicio a la gente de la costa, pero sus circunstancias de vida hacían que tenían que salir a la calle a diario porque su diario en la calle era el que permitía llevar el pan a su mesa en las casas. Doctor, tenemos otra de las consultas que nos han hecho muchos de nuestros pacientes y sobre todo preocupados por sus hijos que tienen que regresar a las aulas de clase. Es otro de las preocupaciones, porque yo creo que en esta pandemia hemos tenido varios espacios. El tema del aislamiento social nos ha alejado de nuestro entorno familiar. En el caso de los adultos, extrañamos mucho las reuniones entre amigos, entre familia, pero en el caso de los niños y los jóvenes, creo que no nos hemos puesto a pensar a profundidad el cambio drástico que se les dio de un día para el otro. Del viernes 13 de marzo al día de hoy, ellos dejaron de compartir con sus amigos, de levantarse temprano, de subirse en su buseta, de llegar a la escuela, a la universidad, compartir con la gente, hablar, discutir, sentarse, hacer miles de cosas que ellos hacían en su diario vivir para regresar a sus hogares de pronto renovados. Este rato les tenemos a los niños dentro de un espacio y no nos hemos puesto a pensar muchas de las veces ni qué sienten ellos, ni qué piensan, ni qué es lo que quieren, sino simplemente te adaptaste y te quedaste ahí. Pero muchos padres tienen una angustia de saber si van o no van a regresar, cómo van a regresar. Usted dentro de su experiencia, ¿qué nos puede decir? Y sobre todo como docente universitario, ¿cuál es la expectativa que se plantea frente a este tema? Uh-huh. Usted plantea un tema importantísimo. Si vemos los medios de prensa, etcétera, etcétera, nos hablan de dos oleadas de pandemia, ¿no? Nos hablan de la oleada de la infección y la muerte por el COVID, por la COVID, o nos hablan de la pandemia económica. Yo digo, es que la gente no se da cuenta que hay otra que está dando vueltas, que es la pandemia de enfermedades mentales. Esto de encerrarse en casa tiene sus bemoles. Digamos, la situación, como usted bien lo plantea, de los jóvenes, de los ancianos también. Mire que hasta ahora a los ancianos se les tiene prohibido salir a la calle. Y yo mismo veo muchos pacientes que están haciendo cuadros enormes de ansiedad. En España, cuando empezó el desconfinamiento, había un crecimiento enorme de consultas de niños y jóvenes por situaciones de ansiedad. El otro día estaba viendo el aumento salvaje de tasas de suicidios en una ciudad del centro de la Sierra Ecuatoriana. Multiplicado por 10 los suicidios de jóvenes y niños. Entonces, estas situaciones, se da cuenta, nos ponen en la necesidad de discutir los problemas más a profundidad. Aquí no se puede seguir viviendo además del miedo. Y eso es lo que es terrible. Porque tener miedo a morir por una cosa nos está empezando a generar una serie de enfermedades por otro lado. Veamos qué ha pasado, por ejemplo, con las situaciones de violencia familiar. Es gravísimo lo de la violencia familiar. Ayer veía otra vez malas noticias. Un papá que mata a 3 niñas y después se suicida en un barrio pobre en Guayaquil. Y estas realidades son de todas nuestras ciudades. Porque la pobreza no está solo en Guayaquil, la pobreza está en todo el Ecuador. Entonces, todas estas situaciones que han generado un trastocar potente de la vida actual, yo digo, configuran, en mi opinión, y desde la visión de la bioética, una pandemia potente que tiene que ver con el bienestar humano. Eso es lo que nos está golpeando. Y si usted se pone a pensar, es un bienestar en lo económico, es un bienestar en lo social, es un bienestar en lo cultural, es un bienestar en lo sanitario, es un bienestar también en la condición de salud mental. Entonces, estas cosas no se pueden seguir enfrentando como se están haciendo, siempre viendo así el agua por sobre solamente las olas superficiales y no viendo la corriente de la profundidad. Por eso le decía que extraño yo que en este país, lastimosamente, la gente que toma las decisiones y todos los que salen a opinar se olviden del marco de la bioética como un marco de reflexión y de mejor respuesta. Y se olviden de esta población, como usted decía, y la siguiente pregunta justo iba con el tema de los adultos mayores. Hemos violentado tanto sus derechos frente a sus realidades y les hemos generado un miedo, un terror frente a la vida diaria, que estas personas están
consumiéndose solas en sus hogares. La soledad, la falta de participación, muchas de las veces el desconocimiento inclusive del manejo o de la relación familiar, hace que en vez de disfrutar de su entorno con la familia en estas circunstancias, han sido espacios donde que se han violentado sus derechos, donde que han sido más aislados, inclusive donde que han sido callados. Hace poco nosotros hacíamos un programa de alimentación y tocábamos el tema de la alimentación de los adultos mayores y nos llegaba un mensaje de de nuestras pacientes, que yo le digo tecnológica, y decía, a mí nunca me preguntan qué es lo que yo quiero comer, a mí Ujú. simplemente me dan de Me comer, dejan, claro, ¿sí? Entonces claro. dice, yo puedo tener gana de una u otra cosa y yo no tengo esa posibilidad. Entonces Ujú. justamente aconsejábamos y decíamos, tómenles en cuenta, pregúntenles ganas de qué tienen, deseos de qué tienen, qué quieren hacer hoy. Quieren, aunque sea salir en el carro a dar una vuelta y esto no creo que les vaya a causar ningún riesgo. Estamos tan enfocados en el tema del riesgo que estamos olvidándonos de saber que estamos seres vivientes, que todavía tenemos vida, que todavía tenemos, que todavía respiramos y que todavía necesitamos ser acogidos, acompañados, protegidos y también ser parte de nuestro entorno, ¿no? Y el entorno no son las cuatro paredes de la casa este rato, No, sino es no. todo el entorno de nuestra ciudad que por ahora podemos todavía disfrutarla, digamos así. Doctor, esta violentación de derechos en nuestros adultos, adultos mayores, en nuestros niños, este desconocimiento de los padres, lo que usted decía, y yéndonos quizás a no actos violentos, pero padres o madres que no sabían cuáles eran las características de sus hijos porque salían temprano en la mañana y regresaban en la noche junto con ellos y los niños pasaban con otros espacios, han hecho que nuestra sociedad realmente vamos a salir con un altísimo índice de problemas de salud mental, que es otro de los espacios que creo que la bioética, al tratar al ser humano como lo trata y en la integridad que lo tiene, creo que nos debe dar. Pero es importante que sepamos cómo vamos a regresar, cuál es su recomendación para ese regreso, qué es lo que usted nos plantea. Claro, partamos del marco de reflexión que usted puso, que es bien valioso. O sea, es un marco, por eso le decía, se da cuenta que este rato no es un problema técnico puramente, no es de números, ¿ah? Es de ética, ¿no? Es de respeto por las personas. Entonces, claro, una sociedad absolutamente paternalista deja a los niños en casa, pero se olvida que alguien tiene que cuidar de los niños en casa. ¿Y qué hemos destapado? La cultura del machismo y la visión esta de género que lo que hace es poner sobre los hombros de las mujeres y de las madres el cuidado de los niños, de la casa y el teletrabajo. Es durísimo. ¿Qué hemos hecho? Vivíamos ya en una sociedad del consumo y del bienestar, espejismo que teníamos, además en la cual apareció una especie de nueva corriente, el ageísmo. La gente tiene miedo a envejecer, Ana. Yo mismo tengo muchos pacientes que hacen todo para no envejecer. Me alimento bien, doctor, hago ejercicio, corro 10 kilómetros, ya peso no sé cuánto. ¿Por qué no quiero llegar a ser viejo? Sí, O vemos a los viejitos, y estas son frases además que escuchamos desde la presidencia de la República, que le digo a mí me causan escalofrío, porque cuando hablamos de nuestros viejecitos, estamos minimizando a las personas adultas mayores. Por favor, son personas, no son menores, y no son menos que nosotros. Entonces, esta discusión se da cuenta de la dignidad, no la hemos entendido. Seguimos manteniendo el discurso etéreo de la dignidad, pero no el discurso social de la dignidad. Entonces, ¿cómo salir? Yo digo, vamos, deberíamos ser capaces de organizarnos como sociedad y permitir que la gente salga a los parques, a las plazas y camine. Obvio, en grupos pequeños, separados lo suficientemente bien, pero evitemos que se enfermen más, por ejemplo. Si no, ¿cuándo vamos a salir, Ana? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo a alguien se le va a ocurrir a una mega autoridad que los adultos mayores tienen derecho a salir de su casa, que no pueden estar presos, por ejemplo? Es una discusión de dignidad también. Lo que usted cuenta. A mí muchos pacientes me cuentan, doctor, el otro día me pasó que llegó una señora a los años a consulta. Hicimos con ella teleconsulta 2 veces, porque tenía miedo a salir, porque tenía un terror que le habían puesto los hijos. Pero me llegó y me contó cómo era su cosa. Vive sola y no había salido de su casa durante estos 3 meses y medio. Y todos los hijos, claro, los hijos, y todos los días los hijos iban a su casa, timbraban, le dejaban la cesta a 5 metros, así nada más, muy tapados, y hasta luego. Y dice, doctor, imagínese, he vivido presa en mi casa comiendo lo que mis hijos me dejan. Tenía terror de salir. Entonces, ¿cómo salimos? ¿Se da cuenta? La única forma es con un contrato realmente social de respeto, con un contrato realmente social de apoyo, de solidaridad, con un contrato realmente social de responsabilidad.
Porque además eso es algo que en lo que somos campeones en Sudamérica y en Ecuador más que nada. Nunca nos hacemos responsables de las cosas. Entonces, estas son para mí los mensajes fundamentales que deberíamos empezar a manejar con toda la gente en el Ecuador. Hagamos esto, seamos más dignos, seamos más solidarios y seamos más responsables. Porque si no, no hay posible salida. Mire lo que se nos viene, la situación económica caótica, deplorable, que se compara como que fuera 5 o 6 veces más grave que la de la dolarización. Pues ¿cómo saldremos adelante? Solo con solidaridad, solo con solidaridad. Pero si yo mantengo la idea del comerciante que vende el producto ganando X, no sé qué, quiero ganar X porque ese es mi objetivo, nunca saldremos. O si yo soy el profesional que hace este trabajo por X valor y eso es lo que no sé cuánto, pues nunca saldremos. O si yo soy el productor que no sé qué, o el intermediario que vende las verduras y le gana 5 veces, pues nunca saldremos adelante. El futuro que tenemos como sociedad es destrozarnos. Y lamentablemente eso es lo que pensamos. Muchas de las veces la sociedad tiene solo ese estado de que yo debo estar bien y olvidarme de los demás. Yo creo que esta pandemia que nos ha tocado vivir, que un bicho microscópico, perdone que lo llame así, paralizó el mundo entero, nos paralizó, nos hizo quedar en casa, debe ser para reflexionar y debe ser para salir totalmente cambiados, para salir totalmente renovados, a no vivir una vida anterior, sino tratar de vivir una vida mucho más libre, mucho más expresiva, mucho más entusiasta, a pesar de las dificultades. Recordemos que el ánimo, la energía positiva también suben nuestras defensas. Nos hablan tanto del tema de la parte inmunológica, del sistema inmunológico, que si se nos baja, qué va a pasar y todo esto. Pero también sabemos que la buena energía, que la buena vibra hace que nuestro sistema inmunológico mejore y se fortalezca. Creo que es lo que debemos recomendar a toda la gente que nos está viendo esta tarde y que yo creo que podemos llegar a ustedes con un mensaje claro. Realmente ha sido un tema muy interesante, doctor. Creo que nos podemos quedar conversando todo el tiempo y algún rato le comprometemos para que nos vuelva a acompañar, porque estamos seguros que todas las personas que nos están viendo están muy interesados y entusiasmados, porque hemos valorado al ser humano. Y mientras valoremos al ser humano y al ser humano tenga el sitio que le corresponde, yo creo que todos nos vamos a sentir bien y con esa idea de salir adelante. Doctor, déjenos un mensaje final para todas las personas que nos están viendo, por favor. Pues Ana, primero agradecerle profundamente. Y lo segundo, a la gente, tenemos que empezar a aprender a vivir sin miedo. El miedo es una respuesta biológica normal del cerebro humano, pero tiene un límite, que es el límite que nos permite sobrevivir. El miedo que nos gana es el miedo que nos paraliza y nos enferma. Frente a esta situación actual, no hay que tener miedo, hay que ser capaces de hacer las cosas con responsabilidad, con el suficiente cuidado y con además la suficiente visión de solidaridad por el otro. Yo siempre digo a mis pacientes, miren, hay que cuidarse uno para cuidar del otro. Es un mensaje que los médicos también hay que repetir esto del tiempo. Tienen que cuidarse ellos para poder cuidar de otros. Es la única forma en la que como sociedad salimos adelante. Y bueno, hay que poner al mal tiempo buena cara. Tenemos que ser capaces, como usted bien dijo, de salir renovados. Empezar a cambiar el espejismo que habíamos empezado a vivir de consumir y de consumir y de consumir, por más bien el espejismo de empezar a entender que somos muchos, que somos dignos, de que nos merecemos respeto todos y de que juntos somos capaces de ser mejores. No destrocemos lo que tenemos de cerca. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por sus conocimientos, por compartir con este espacio de la Casa de la Diabetes, que lo hemos formado con mucho cariño para ustedes. No dejen de vernos, recuerden, el próximo jueves a las 5:30 de la tarde con un nuevo tema. Y en nuestras redes sociales sigan viendo los mensajes que tenemos, que son de motivación y sobre todo de educación para ustedes, para que lo pongan en práctica día a día. Que tengan una buena tarde.